¿Hay algo más cruel que vivir toda la vida creyendo que la pobreza es cuestión de esfuerzo? Pensaba que solo tenía que trabajar duro, dedicarme, ser honesto, y las cosas mejorarían. Pero no fue así, porque el problema no estaba en el mundo exterior, estaba en la programación silenciosa que operaba dentro de mí día tras día sin darme cuenta. Para muchas personas, la pobreza no es falta de capacidad, sino lealtad a un sistema invisible. Un sistema de creencias, emociones, hábitos y patrones heredados. El subconsciente crea una realidad que coincide con lo que cree verdadero. Y si crees que naciste para luchar, para ser feliz, para sobrevivir, ¿adivina qué? Eso es exactamente lo que experimentarás, aunque desees lo contrario. Me llevó un tiempo comprender que mi cuerpo seguía un guión antiguo. Era como una marioneta biológica guiada por recuerdos emocionales que no eran míos. Miedo a crecer, culpa por querer más, consuelo en el sufrimiento. Todo esto parecía normal, pero simplemente era familiar. Y lo familiar es a menudo lo que te mantiene estancado. Te acostumbras al dolor y lo llamas vida. Fue cuando empecé a romper con estos hábitos, uno por uno, que se produjo el verdadero cambio. Y no fue magia, fue biología, fue neurociencia, fue liberación emocional. Porque la mente se puede reprogramar, y cuando se reprograma, el cuerpo responde de forma diferente, el comportamiento cambia, las decisiones se transforman, y con eso, la realidad también cambia. La riqueza, antes distante, empieza a parecer posible, y más que eso, natural. Durante gran parte de mi vida, operé como una máquina programada. Repetía rutinas, alimentaba los mismos pensamientos y reaccionaba de la misma manera. Era como si le hubiera dado al play a un guión que ni siquiera había escrito. Me despertaba, hacía lo que tenía que hacer, me dormía y al día siguiente todo volvía a empezar. Parecía normal, pero era solo el piloto automático que me mantenía en el buen camino. La mente subconsciente, que gobierna el 95% de nuestras vidas, no cuestiona, sino que ejecuta. Y lo que ejecuta son patrones heredados, traumas no resueltos y creencias arraigadas. El problema es que cuando estos patrones son de escasez, vives atrapado en una realidad inexpugnable. Pensaba que la pobreza era externa, pero era interna. Un reflejo directo de la programación que controlaba mi día sin darme cuenta. Es fácil confundir la rutina con la seguridad, pero lo que he descubierto es que el piloto automático te roba lo único que te puede sacar de la escasez: la presencia. Sin presencia, no eliges, repites. Simplemente reciclas el ayer creyendo que estás experimentando algo nuevo. Pero tu cuerpo, tus pensamientos, tus comportamientos, todo está atrapado en el ciclo de lo que una vez te protegió, pero ahora te limita. Empecé a romper con eso poco a poco, cambiando pequeños hábitos, respirando antes de reaccionar, haciendo lo que mi mente me decía que era inútil. Era incómodo, porque romper con lo automático es enfrentarse a lo desconocido. Pero me di cuenta de que hasta que no fuera consciente de mis propios patrones, estos seguirían decidiendo mi realidad. Y esta realidad siempre era limitada, siempre repetitiva, siempre predecible. Hoy lo sé. Si no controlas tu mente, ella te controla a ti. Y si el software que la ejecuta es antiguo, limitado o escaso, el resultado será el mismo. Romper el piloto automático no se trata de cambiarlo todo de golpe. Se trata de despertar poco a poco de la hipnosis de la vida cotidiana, porque solo despertando puedes reprogramar lo que te mantiene estancado. Y el primer hábito que rompí fue vivir sin darme cuenta de que estaba viviendo. Uno de los shocks más profundos que he tenido fue darme cuenta de que no era pobre. Creí que lo era. Pobre. Y esta diferencia lo cambia todo. El subconsciente no entiende metáforas, registra la identidad. Si te dices a ti mismo, soy malo con el dinero, no puedo ahorrar nada, esto no es para mí, eso se convierte en la verdad.
La escasez no es una situación, es una identidad internalizada. Y la identidad moldea la realidad. Pasé años luchando por ganar más, aunque en el fondo creía que no lo merecía. El yo que creía ser estaba lleno de culpa, miedo y lealtad al sufrimiento. Creía que necesitaba sufrir para merecerlo, que tener demasiado era egoísta, que ser rico era traicionar a mi propio creador. Y nada de esto provenía de la lógica, provenía de cómo me sentía el cuerpo al pensar en tener más. Era como si tener dinero me expulsara de mi propio clan. Lo curioso es que ni siquiera me di cuenta de esta autoimagen tan saboteadora, porque cuando te identificas con algo, lo defiendes. La escasez incluso se convirtió en una especie de orgullo silencioso. Soy simple, soy honesto, no necesito mucho. Y en el fondo, era solo el miedo a abandonar una identidad lo que me hacía sentir que pertenecía. El miedo no era por el dinero, era por dejar de ser quien había aprendido a ser. Pero entonces la biología llega y te restriega la verdad en la cara. Tu cuerpo responde a los pensamientos. Y si tu pensamiento raíz es «soy escaso», tu cuerpo generará comportamientos que lo confirmen. Rechazas oportunidades, evitas riesgos, saboteas logros y oculta talentos. Porque cualquier cosa que contradiga tu identidad causa incomodidad. Y el subconsciente detesta la incomodidad. Quiere que todo sea predecible, incluso si eso significa fracasar. No fue hasta que empecé a reconstruir mi imagen personal que las cosas cambiaron. Reemplacé «soy pobre» por «me estoy volviendo abundante». Al principio me pareció mentira, pero lo supe. Repetir es reescribir. No se trata de fingir riqueza, sino de liberarse de la hipnosis de la escasez. Hoy entiendo que la riqueza comienza cuando dejas de verte incapaz de recibirla. La identidad cambia antes que tu saldo bancario. Creció escuchando que el dinero corrompe, que los ricos son codiciosos y que desear demasiado era falta de humildad. Estas frases no me las enseñaron directamente. Estaban presentes en el tono de voz, las expresiones faciales, las miradas de sospecha hacia quienes tenían más. Poco a poco asimilé la idea de que había algo malo en desear la prosperidad. El dinero se convirtió en un símbolo de culpa, no de libertad. Estas creencias se alojaron en mi subconsciente como virus invisibles. Incluso dije que quería más, pero algo dentro de mí estaba atascado. Me incomodaba recibir, me avergonzaba exigir, me daba miedo crecer. Era como si, al tener dinero, traicionara un pacto silente de pobreza colectiva. Y sin darme cuenta, mi sistema biológico respondía a esto. Siempre que algo prosperaba, encontraba la manera de perderlo. El subconsciente no actúa según la lógica, sino según lo familiar. Y para mí, lo familiar era la estrechez, era la mentalidad de conformarse con lo que se tiene, era elogiar el sufrimiento. Así que, incluso estudiando, trabajando y esforzándome, siempre llegaba al mismo límite, porque en el fondo el dinero seguía siendo algo sucio, y el cuerpo, regulado por las emociones, hacía todo lo posible por mantener la coherencia con esta visión inconsciente. Lo curioso es que empecé a notar que cuando otras personas prosperaban, mi primera reacción era juzgarlas. Deben estar haciendo algo mal. Y solo después venía la admiración. Esto reveló algo. El problema no era el dinero, sino lo que yo proyectaba sobre él. Necesitaba de construir la asociación entre la riqueza y el carácter. El dinero es una herramienta. Amplifica quién eres, no te transforma en algo malo. Hoy, cuando me siento incómoda con el tema del dinero, no huyo. Miro, respiro, me pregunto de dónde viene. Y casi siempre es un recuerdo, una vieja frase, una perspectiva de la infancia. Reprogramar esto no es rápido, pero es liberador. Porque aunque creía que el dinero era sucio, mi cuerpo hacía todo lo posible por mantenerme limpia. Y esto, sin darme cuenta, me mantenía atrapada en la escasez. No nos damos cuenta del peso que llevamos hasta que intentamos avanzar más rápido. Y cuando intenté prosperar, sentí que algo me frenaba. Pensé que era pereza, miedo, falta de talento, pero no era nada de eso. Era lealtad. Lealtad a historias que no eran mías, pero que se convirtieron en verdades absolutas dentro de mí. Era como si crecer significara traicionar mis orígenes. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos trabajaron duro y vivieron al límite. E incluso sin quererlo, interioricé que la vida era así, difícil, dolorosa y apretada.
Cuando intentaba hacer las cosas de otra manera me invadía la culpa. Culpa por tener más que ellos, culpa por soñar en grande, culpa por romper el ciclo. Era como si les dijera, la cagaste, yo lo haré mejor. Y el dolor era insoportable. La biología lo explica. Nuestro subconsciente busca la pertenencia más que el éxito. La mente comprende que si te alejas demasiado del dolor de tu clan, te arriesgas a ser excluido. Y la exclusión para la psique es la muerte. Así que, incluso inconscientemente, nos saboteamos para seguir formando parte de ella. Mantenemos el patrón de esfuerzo, escasez, supervivencia, como una forma de decir, soy uno de ustedes. Cuando me di cuenta de esto, lloré. No era debilidad, era lealtad. Y nadie me dijo que era posible honrar a mis antepasados sin repetir su dolor. Romper el ciclo no es una falta de respeto, es liberación. No necesito vivir en la pobreza para demostrar mi amor por quienes me crearon. Puedo estar agradecida, puedo llevar las lecciones aprendidas, puedo contar la historia, pero no necesito vivir atrapada en ella. Esto lo cambió todo. Hoy, cada vez que siento resistencia al crecimiento, me pregunto, ¿de quién es el dolor que cargo? A menudo no es mío, es heredado. Pero la buena noticia es que la herencia emocional también se puede sanar. Y cuando sanamos, liberamos a quienes nos precedieron y a quienes están por venir. Prosperar para mí se ha convertido en un acto de amor ancestral, y ya no en una traición silenciosa. Durante mucho tiempo, pensé que el estrés era señal de productividad, como si la tensión constante fuera prueba de que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero la verdad es que mi cuerpo se había vuelto adicto al cortisol. Sí, adicto como alguien adicto a la cafeína o al azúcar. Vivía en un estado de alerta constante y parecía normal, pero era tóxico y silenciosamente destructivo. La ciencia demuestra que el cuerpo, bajo estrés crónico, entra en modo de supervivencia, y en ese modo el cerebro bloquea el acceso a la creatividad, la intuición y la expansión. Todo se reduce a huir o luchar. Y en este estado no hay espacio para soñar, planificar ni construir. Intentaba crear riqueza en un cuerpo programado solo para defenderse. ¿Era como plantar en tierra envenenada? Lo más cruel, el cuerpo se acostumbra a este estado, empieza a necesitar ese subidón químico para sentirse vivo. Así que, inconscientemente, empiezas a buscar situaciones que te generen estrés, retrasos, conflictos, autosabotaje, todo para mantener el patrón bioquímico que se ha vuelto seguro. Lo llamé mi intensa rutina, pero era solo una adicción disfrazada de compromiso. Cuando empecé a meditar, mi cuerpo entró en pánico. El silencio me incomodaba, la paz parecía una amenaza. Y entonces me di cuenta, me había vuelto adicta a la tensión. El problema no solo era mental, sino fisiológico. El cortisol era mi combustible, y mientras dominara mi organismo, la abundancia no tendría cabida, porque la riqueza requiere presencia, y el estrés la roba. Hoy, me trato como un cuerpo en desintoxicación. He reducido los estímulos, ralentizado mis respuestas y elegido el descanso como estrategia. No es pereza, es un reinicio. El cuerpo necesita reaprender a vivir más allá de la urgencia. Y solo cuando escapa de este estado crónico de alerta, la mente puede crear nuevas realidades. Para mí, la paz se ha convertido en el verdadero prerequisito para la prosperidad. Sin ella, todo se convierte en defensa, nunca en creación. Durante mucho tiempo, pensé que el universo no me daba oportunidades. Me quejaba de la suerte, de las puertas cerradas, de las oportunidades que no llegaban, hasta que comprendí una verdad incómoda. Existían, pero dije que no. Dije, ahora no, no es para mí, no puedo. Y este no provenía de la razón, sino del miedo. El miedo a equivocarme, a fracasar, a confirmar la idea de que no era capaz. La mente subconsciente almacena recuerdos de fracasos pasados como traumas celulares. Cuando surge algo nuevo, busca en el archivo. ¿Esto te recuerda a ese dolor? Si es así, se activa una alarma. No nos damos cuenta, pero empezamos a racionalizar nuestra huida. No estoy listo. Necesito prepararme más. Todavía no es el momento. Y así, saboteamos oportunidades reales en nombre del viejo dolor. Es autodefensa disfrazada de prudencia. ¿Cuántas veces dije no para no volver a decepcionarme?
¿Cuántas veces me escudé en la eterna preparación? El miedo a equivocarme me hizo rechazar precisamente aquello que podía liberarme. Y lo irónico es que, al evitar los errores, también evité el crecimiento, porque todo salto implica riesgo, y no hay transformación sin atravesar el territorio de la incertidumbre. Esta es la biología de la evolución. Solo cuando vi el miedo como una señal de expansión y no como un obstáculo, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a decir sí con el corazón palpitante, sí incluso con miedo, y me di cuenta de que cometer errores no te mata. Lo que te mata es vivir con poco para no equivocarte. Cada vez que aceptaba una oportunidad, incluso con incertidumbre, mi subconsciente se reprogramaba. Es seguro crecer, es seguro intentarlo, es seguro cambiar. Hoy veo el miedo como un viejo amigo que me advierte, estás abandonando lo conocido. Y en lugar de huir, lo abrazo, respiro y sigo adelante, porque ahora sé, rechazar oportunidades por miedo es una forma inconsciente de proteger una vieja identidad. Pero ya no soy yo quien fracasó, soy quien aprende. Y este nuevo yo necesita decir sí para abrir las puertas que antes parecían cerradas. Hablamos de hábitos, pero me he dado cuenta de que los más peligrosos son los rituales, esos pequeños comportamientos que realizamos sin pensar, a diario, y que refuerzan silenciosamente nuestra propia identidad. El café que se toma con prisa, la queja automática sobre el trabajo, la sensación de escasez al leer el extracto. Todo esto no es solo rutina, es la reafirmación de la identidad en el cuerpo, la mente y las emociones. El subconsciente aprende mediante la repetición, y todo lo que repites lo registra como verdad. Si cada día actúas como alguien que apenas sobrevive, vive al límite o apenas sobrevive, tu cuerpo funcionará en consecuencia. Las decisiones serán pequeñas, el pensamiento limitado y el sistema nervioso se organizará para la supervivencia. La abundancia exige un ritmo diferente, una vibración diferente, una actitud diferente ante la vida. Tuve que analizar mis días con absoluta honestidad. Me di cuenta de que abrir mi correo electrónico esperando problemas era un ritual, que evitar revisar mis finanzas era otro, que decir esto es caro a todo reforzaba el personaje que ya no quería ser. Y lo más difícil fue aceptar que mantenía todo esto por comodidad emocional. Porque quejarse es cómodo, culpar a los demás es cómodo, madurar no lo es. Cambiar estos rituales fue como mudar mi piel. Empecé con cosas sencillas, dar las gracias antes de abrir los ojos, respirar antes de responder, usar palabras diferentes para hablar de dinero. Mi cerebro lo encontró extraño. Mi cuerpo se resistió, pero poco a poco lo nuevo reemplazó a lo viejo. La repetición reprograma, y de repente, lo que antes era automático se convirtió en una elección. Y la elección es el mayor acto de libertad que existe. Hoy, mis rituales son diferentes. Me muevo como alguien que confía, como quien se lo merece. Hablo como quien ya lo es. No porque finja, sino porque entiendo que el cuerpo necesita ser convencido antes que la mente. La identidad no cambia con la lectura, cambia con la experiencia. Y cada pequeño ritual diario es una afirmación silenciosa. Ya no soy alguien que simplemente sobrevive. Y este simple acto lo transforma todo. Durante mucho tiempo esperé que algo cambiara fuera de mí para finalmente sentirme diferente. Un aumento, un cliente, una oportunidad, un milagro. Y cada vez que algo salía mal, me invadía la frustración. Otra vez. Esta vez no. Lo que no me daba cuenta era que estaba invirtiendo la lógica de la creación. Quería que la realidad me cambiara cuando en realidad era yo quien necesitaba cambiar para que la realidad me siguiera. La biología es clara. El cuerpo responde al medio ambiente, pero también crea entorno. Si sientes escasez, actúa con escasez, vibra con escasez. Eso es lo que verás. Porque el cerebro busca confirmación de lo que cree. Dije que quería prosperar, pero internamente seguía sintiendo lo mismo. Y lo externo es solo un espejo. Esperar un nuevo resultado con una vieja programación es como plantar limones y esperar mangos. Empecé a darme cuenta de que, si no cambiaba mi estado interior, ningún resultado externo perduraría. La mente es la tierra. Y lo que cultivas allí se manifiesta en decisiones, comportamiento y actitud. Reprogramar no se trata de visualizar riqueza.
sino de cambiar cómo te sientes físicamente antes de la riqueza que llega. Es actuar como alguien que ya se siente valioso. Y eso, al principio parecía mentira, pero era solo práctica. El antiguo yo esperaba para confiar. El nuevo yo confiaba para actuar. Este cambio me empoderó, porque comprendí que no era rehén de los resultados. Yo era el creador de la frecuencia que los atraía. No necesitaba esperar el dinero para sentirme en paz. Podía cultivar la paz, y el dinero vendría como consecuencia. Esto no es misticismo, es coherencia biológica. El cuerpo se expande cuando se siente seguro, y la seguridad es un estado que se crea desde dentro. Hoy, todo lo que experimento afuera comenzó aquí dentro. La conversación cambia, la postura cambia, la energía cambia. Y cuando lo interno cambia, lo externo no tiene más remedio que reorganizarse. Dejé de perseguir resultados. Empecé a convertirme en la persona que atrae esos resultados de forma natural. Porque lo que tienes afuera es un reflejo de lo que eres por dentro. Y ahora soy yo quien no espera. Yo creo. Si hubo una frase que cambió mi vida fue esta: la vida no se cambia con la fuerza, se cambia a menudo. Hoy en día, todo lo que parece imposible desde fuera es en realidad solo un reflejo de lo que aún no se ha transformado en el interior. No se trata de correr más rápido, se trata de detenerse, observar y eliminar lo que te mantiene en el mismo lugar. La mente es programable, el cuerpo responde y la realidad obedece. Si sientes que algo ha cambiado en ti ahora, entonces el proceso ya ha comenzado.